ustedes que la Ley de Matrimonio Civil, publicada el 16 de enero de 1884 en el Diario Oficial por el gobierno del presidente Domingo Santa María, dispuso dos tipos de divorcios, uno temporal que no podía exceder de 5 años y otro perpetuo. Además, determinó que el divorcio no disolvía el matrimonio, sino que solo suspendía la vida en común de los cónyuges. Los invito a continuación a revisar los detalles de esta norma que formó parte de las denominadas leyes laicas y que eliminó la facultad exclusiva de la Iglesia Católica de celebrar matrimonios con efectos civiles. Los primeros artículos del texto señalaban que el matrimonio que no se celebre con arreglo a las disposiciones de esta ley no produce efectos civiles. Es libre para los contrayentes sujetarse o no a los requisitos y formalidades que perciba la religión a que pertenecieren, pero no se tomarán en cuenta esos requisitos y formalidades para decidir sobre la validez del matrimonio, ni para arreglar sus efectos civiles. El conocimiento y decisión de todas las cuestiones a que diere margen la observancia de esta ley corresponden también a la jurisdicción civil, el conocimiento y decisión de las cuestiones sobre divorcio y nulidad de los matrimonios contraídos antes de la vigencia de esta ley. Las siguientes normas abarcaban los impedimentos y las prohibiciones. En ese marco, dispuso que no podían contraer matrimonio los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto, los impúberes, los que sufrieren de impotencia perpetua e incurable, los que de palabra o por escrito no pudieren expresar su voluntad claramente y los dementes. Tampoco estaba permitido que lo hicieran los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, ni los colaterales por consanguinidad hasta el 2º grado inclusive. La lista además precisaba que el cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el asesino o cómplice en el asesinato de su marido o mujer, mientras que la mujer no podrá hacerlo con su correo en el delito de adulterio. Quienes deseaban contraer matrimonio lo debían expresar por escrito o verbalmente al oficial del registro civil de la residencia o domicilio de cualquiera de ellos, determinando sus nombres, apellidos paternos y maternos, lugar de nacimiento y estado civil. Y si eran viudos, el nombre del cónyuge, lugar y fecha de su muerte. Además, los contrayentes debían indicar su profesión u oficio, nombres y apellidos de los padres, si fueren conocidos, los de las personas cuyo consentimiento era necesario y el hecho de no tener impedimento o prohibición legal para contraer matrimonio. La ley consignaba que se tendrá por lugar de la residencia aquel en el que cualquiera de los contrayentes haya vivido los últimos meses anteriores a la fecha de la manifestación. Si la manifestación fuere verbal, el oficial del registro civil levantará acta completa de ella, que será firmada por él y los interesados, si supieren y pudieren, y autorizada por 2 testigos. Inmediatamente después de rendida la información y dentro de los 90 días siguientes, podrá procederse a la celebración del matrimonio. Después de este plazo, no podrá celebrarse el enlace sino hasta repetir las mencionadas formalidades. Junto con ello, la ley detallaba quienes no podían ejercer como testigos de los matrimonios. Primero, los menores de 18 años. Segundo, los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. Tercero, los que actualmente se hallaren privados de la razón. Cuarto, los ciegos, los sordos y los mudos. Quinto, los que estuvieran declarados culpables de crimen o delito a que se aplique la pena de más de 4 años de reclusión o presidio. Y los que, por sentencia ejecutoriada, estuvieran inhabilitados para ser testigos. Sexto, los extranjeros no domiciliados en Chile, ni las personas que no entiendan el idioma español. El matrimonio se celebraba ante el oficial del registro civil en el local de su oficina pública o en casa de alguno de los contrayentes y ante 2 testigos, parientes o extraños. En la ceremonia, el oficial preguntaba a los contrayentes si consentían en recibirse el uno al otro como marido y mujer, y ante la respuesta afirmativa los declaraba casados en nombre de la ley. El capítulo 5 de la ley
abordaba el divorcio precisando que no disolvía el matrimonio, sino que solo suspendía la vida común de los cónyuges. Además, lo dividía en temporal y perpetuo, consignando una duración máxima del divorcio temporal de 5 años. Acto seguido, indicaba que el divorcio procedía solamente por las siguientes causas. Primero, adulterio de la mujer o del marido. Segundo, malos tratamientos graves y repetidos, de obra o de palabra. Tercero, ser uno de los cónyuges autor, instigador o cómplice en la perpetración o preparación de un delito contra los bienes, la honra o la vida del otro cónyuge. Cuarto, tentativa del marido para prostituir a su mujer. Quinto, avaricia del marido, si llega hasta privar a su mujer de lo necesario para la vida, atendidas sus facultades. Sexto, negarse la mujer, sin causa legal, a seguir a su marido. Séptimo, abandono del hogar común o resistencia a cumplir las obligaciones conyugales sin causa justificada. Octavo, ausencia sin justa causa por más de 3 años. Noveno, vicio arraigado de juego, embriaguez o disipación. Décimo, enfermedad grave, incurable y contagiosa. Undécimo, condenación de uno de los cónyuges por crimen o simple delito. Duodécimo, malos tratamientos de obra inferidos a los hijos, si pusieran en peligro su vida. Y 13º, tentativa para corromper a los hijos o complicidad en su corrupción. El juez, atendida la naturaleza de las causales probadas y el mérito del proceso, fijaría la duración del divorcio temporal. El divorcio y sus efectos cesaban cuando los cónyuges consintieran en volver a reunirse. Otro punto interesante de esta normativa de 1884 abordaba la nulidad, desglosándola en diversas causales. Una de ellas era la falta de consentimiento libre y espontáneo, que definía en 3 puntos. Primero, error en la identidad de la persona del otro contrayente. Segundo, si hubo fuerza. Y tercero, si hubo rapto y al tiempo de celebrar el matrimonio, la mujer no había recobrado su libertad. En materia de disolución del matrimonio, se dispuso que ocurría por la muerte natural de uno de los cónyuges o producto de la declaración de nulidad pronunciada por la autoridad competente. Se disuelve también el matrimonio por la muerte presunta de uno de los cónyuges, si cumplidos 10 años de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia, se probare que han transcurrido 70 desde el nacimiento del desaparecido. Se disolverá además transcurridos que sean 30 años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuere, a la expiración de dichos 30 años, la edad del desaparecido, si viviere. En caso de que la autoridad eclesiástica se negase a celebrar el matrimonio, el juez de letras del respectivo departamento procedería a dicha celebración con arreglo a las disposiciones de esta ley, consignaba uno de los artículos transitorios de esta iniciativa. El 10 de enero de 1884, en Santiago, el presidente de la República, Domingo Santamaría, y su ministro del Interior, José Ignacio Vergara, firmaron la norma cuyas últimas líneas decían: «Y por cuanto, oído el Consejo del Estado, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo. Por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República». Esta ley fue publicada en el Diario Oficial 6 días después, el 16 de enero de 1884, con el número 2028. En julio de 1884, la Ley de Registro Civil complementó las denominadas leyes laicas, creando un órgano encargado de registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones, y retirando por tanto la Iglesia Católica de esta función que antes cumplía a través de los registros parroquiales. Así, el 3 de enero de 1885, Nazario Román y Albina Rodríguez contraen el primer enlace en Chile, cumpliendo las leyes de matrimonio y registro civil dictadas por el presidente Domingo Santamaría en enero y julio de 1884.